Hallamos el campo eléctrico resultante en el centro de coordenadas debido a las cargas Q1 y Q2. El campo eléctrico 1 es entrante a la carga Q1, que es negativa. Ahora calculo el módulo de E1. Barras de módulo, por lo tanto, no afectan al signo del campo E1, ya que en matemática el módulo siempre es positivo. El signo lo tuve en cuenta para darle el sentido al campo. Esta es la distancia de la carga 1 al centro de coordenadas, 2 metros. Ahora vamos a dibujar el campo eléctrico que crea la carga 2. Esta es la dirección sobre la cual se encuentra ese vector. También es entrante, ya que la carga es negativa. Las cargas negativas son sumideros de campo. Calculamos su módulo, pero necesitamos saber cuál es esa distancia de la carga Q2 al centro de coordenadas. Para ello, con Pitágoras, ya que nos quedó un triángulo rectángulo donde sus catetos son 3 y 4 metros, debo calcular la hipotenusa, 5 metros al cuadrado. Luego sumamos los dos campos eléctricos, pero vectorialmente, no son colineales. Entonces debemos calcular las componentes del campo E2 en cada eje, ya que E1 se encuentra sobre el eje X y no tiene componente Y. Para ello, vamos a calcular qué ángulo forma el campo 2 con el eje de las X positivas. Usamos inversa tangente de cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3. Ahora calculamos las componentes del campo E2 en el eje X, con coseno de ángulo, y en el eje Y, con seno del ángulo. Como vemos, nos queda en el eje X el campo E1 y el campo E2X, y en el eje Y el campo E2Y, que es la componente del campo E2. Ahora puedo sumar en cada eje, porque en cada eje son colineales los vectores. En eje X, E1 y E2X, y en eje Y solamente E2Y. Estaríamos en esta situación. Para calcular la resultante de estos dos vectores, nuevamente con Pitágoras, el método del paralelogramo, la resultante es el campo eléctrico resultante, que es la diagonal de un triángulo, o sea que nuevamente con Pitágoras. Aquí tenemos el módulo del campo eléctrico resultante, y este sería la dirección y sentido, que debemos calcular qué ángulo forma. Lo hacemos nuevamente con arco tangente, siendo el cateto opuesto la sumatoria en Y y el cateto adyacente la sumatoria en X. Otra forma de expresar el resultado es en forma vectorial, donde el campo eléctrico resultante tiene sus dos componentes en el eje X con el versor Y, y en el eje Y con el versor J. Solamente para quien maneja vectores. Si no, lo dejamos hasta aquí, donde calculamos el módulo y el ángulo. Vamos al punto B, donde nos pedía la fuerza que experimentaría una carga Q3 colocada en el centro de coordenadas. Para ello, recurrimos a la fórmula de fuerza eléctrica, que es la fuerza de Coulomb, y que en este caso podemos, al tener el campo eléctrico resultante, directamente calcular la multiplicación de la carga
que estamos ubicando por ese campo eléctrico resultante. Calculamos el módulo de esa fuerza, carga Q3 y campo eléctrico resultante, y este sería el resultado de la fuerza eléctrica. Es la intensidad solamente. La dirección y sentido la vamos a marcar aquí en el gráfico, que como vemos la fuerza es proporcional a ese campo eléctrico, quiere decir que tendrá la misma dirección y sentido, ya que Q3 es positiva, entonces no cambia el sentido de la fuerza. Si la carga Q3 fuera negativa, esta fuerza tendría el sentido contrario.